Buenas a todos. A continuación, vamos a presentar el anteproyecto de nuestro trabajo de investigación denominado Reducción de la actividad antimicrobiana en urocultivos utilizando carbón activado a partir de la cáscara de coco en pacientes con sepsis urinaria, nosocomial y con tratamiento previo al urocultivo atendidos en 2 hospitales nacionales de la provincia de San José, Costa Rica, durante el periodo 2022-2023. Esta es la tabla de contenidos que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Entonces, iniciando con la justificación, las infecciones del tracto urinario, según el CDC, son una de las principales infecciones a nivel aguda y a nivel intrahospitalario, lo cual la pone en un problema importante a nivel de salud pública. A nivel de Costa Rica, ellos también tienen de los primeros lugares en infecciones que entran a consulta. El CDC, por otro lado, también menciona que anualmente se contabilizan 13.000 muertes derivadas de esta infección. Y esto se debe a que si una ITU es maltratada, puede causar una sepsis, específicamente una urosepsis. En esto lo que sucede es que la infección se disemina por órganos como riñones, vejiga y provoca una reacción exacerbada del sistema inmune. Esta por sí sola ya es un problema, porque aunque logremos sanar al paciente de la patología, este puede terminar con diversas secuelas. Es por esto que en muchas ocasiones, cuando se sospecha una urosepsis, al paciente se administran antibióticos de amplio espectro antes de realizarse el urocultivo, lo cual puede perjudicar en los resultados de este. Entonces, sabiendo ya el problema y a la hora de querer buscar soluciones, el otro problema que surge es el costo. Al realizar un material sintético o laboratorio es caro y ya por sí solas las ITUs conllevan un gran gasto a nivel público. Entonces, cuando se habla de un material sintético, los hospitales pueden descartar esa opción. Aquí es donde entra el coco, específicamente los residuos que obtenemos de él. 90 países a nivel mundial ya trabajan con el coco. Entonces, los residuos no son algo extraño. De lo que nos va a interesar a nivel clínico es el carbón vegetal que se puede obtener. El carbón vegetal, cuando se transforma en carbón activado, posee ciertas características que según diversos trabajos se han utilizado en aguas y en interacciones con bacterias, demostrando alta efectividad no solo con las bacterias, sino también absorbiendo químicos. Entonces, si logramos utilizar este principio a nivel de los urocultivos, nos puede favorecer en gran manera a la hora de querer hacer un diagnóstico de este tipo de infecciones que no solo son comunes, sino que también puede poner en peligro la vida del paciente. Todo gracias a partir de un material que es barato y accesible. Según la revisión bibliográfica, existen 2 removedores de antibióticos para remover residuos de los mismos, inicialmente utilizados en sangre. Estos son el carbón activado y las resinas de intercambio iónico, o bien las resinas sintéticas. El carbón activado es un material carbonoso, microcristalino y poroso que es sometido a un proceso de activación con gases oxidantes o adición de productos químicos con el objetivo de aumentar su porosidad para obtener una mayor capacidad absorbente. Las resinas de intercambio iónico tienen diversas funciones. En nuestro caso, la más importante es que pueden inactivar fármacos. Este último es ampliamente utilizado en los hemocultivos, ya que elimina la necesidad de un procesamiento previo de la muestra antes del cultivo, generando menor complicación en la fase preanalítica y analítica. Ha sido demostrada la remoción de más de 25 antibióticos en sangre, generando una utilidad muy alta en la clínica. Según Appelman, los dispositivos de remoción de antibióticos aumentan significativamente la detección de bacteriemia en los hemocultivos y disminuyen el tiempo requerido para la detección en pacientes clínicamente sépticos a pesar de tener una terapia antimicrobiana. Ahora bien, el urocultivo con removedor de antibióticos no está validado ni estandarizado. Sin embargo, según un estudio de Alguerre, se trataron urocultivos de pacientes con diagnóstico presuntivo de infección de tracto urinario con carbón activado. Primero lo que se hizo es que se procesaron muestras con este absorbente en un grupo y otro grupo sin carbón activado. Se obtuvo que el 100% de las muestras tratadas con carbón activado tuvo crecimiento bacteriano significativo. En cambio, solo un 16% de las muestras tuvo crecimiento bacteriano significativo en los urocultivos sin previo tratamiento, lo cual, según los autores, demostró la utilidad del carbón activado como removedor de antibióticos. Es importante tener en cuenta que, según Dalguerre y Vicetti, el carbón activado no va a interferir de ninguna manera en el crecimiento bacteriano, por lo cual no es limitante en el estudio. En cuanto a lo mencionado por Dalguerre, la mínima concentración de carbón activado utilizado en este estudio son 28 miligramos,
agregado a un medio de cultivo como lo es el caldo infusión cerebro-corazón. Esto arrojó resultados positivos a la hora de procesar el urocultivo, lo que nos indica que no es necesaria tanta masa de carbón activado para tener un resultado positivo. También, el precio necesario para poder realizar estos urocultivos tratados con carbón activado es de solamente 2 soles peruanos, que es aproximadamente 335 colones al tipo de cambio actual, por encima del precio de un urocultivo tradicional, lo que demuestra que es una técnica bastante económica. En una revisión de Álvarez y Ríos, se analizaron 20 estudios relacionados a la concentración inicial de los antibióticos versus la concentración final de los mismos con técnicas de remoción empleando carbón activado. De los 20 estudios se concluyó que la gran mayoría de antibióticos, que fueron amoxicilina, sulfametoxazol, ampicilina, tetraciclina, entre otros, tuvieron disminuciones en sus concentraciones en una solución. Según Wilson y Galto, los urocultivos son de suma importancia clínica debido a que las infecciones urinarias son las infecciones bacterianas más comunes y presentan una gran carga laboral en los laboratorios clínicos. Se ha estimado que las infecciones urinarias sintomáticas resultan en hasta 7 millones de visitas a clínicas ambulatorias y 1 millón de visitas a los servicios de urgencia. Esto también se le agregan los 100.000 o las 100.000 hospitalizaciones anualmente. El criterio más comúnmente utilizado para definir la bacteriuria es la presencia de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, o también se podría decir que son 100.000 UFCs por mililitro. Tras haber realizado toda la compilación de información a partir de diferentes bases de datos, con el objetivo de encontrar estudios con temas relevantes o relacionados a la investigación, se establece que se han desarrollado una cantidad extensa de estudios acerca de la capacidad de absorción del carbón activado y de la eliminación de antibióticos. Esto a partir de la cáscara de coco como una alternativa de bajo costo. Sin embargo, en lo que respecta al tema específico de investigación, encontramos un vacío de investigación debido a que actualmente existe un número limitado de estudios sobre el tema. Tanto así, en Costa Rica, al día de hoy, no se ha realizado un estudio que contemple el uso de este tipo de carbón activado como removedor de antibióticos en urocultivos y su posible uso para reducir la actividad antimicrobiana en urocultivos de pacientes con sospecha de sepsis. Bueno, el planteamiento del problema de esta investigación sería: ¿tiene el carbón activado una buena eficiencia como removedor de antibióticos a la hora de ser empleado en los urocultivos de pacientes con sospecha de sepsis urinaria nosocomial? Por otro lado, la hipótesis vendría siendo que se aumenta la concentración bacteriana de un urocultivo de una persona con sintomatología de sepsis urinaria, sobrepasando las 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, utilizando poca cantidad de carbón activado. El objetivo general es determinar la capacidad de inhibición antimicrobiana del carbón activado obtenido a partir de la cáscara de coco en los urocultivos de pacientes con sepsis urinaria nosocomial y con tratamiento previo al urocultivo en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital México de la provincia de San José, con el fin de apoyar en el incremento de la detección del agente infeccioso involucrado en la sepsis en Costa Rica 2022-2023. Los objetivos específicos serían: el primero es identificar la capacidad de inhibición antimicrobiana del carbón activado obtenido a partir de la cáscara de coco en los urocultivos de pacientes con sepsis urinaria nosocomial y con tratamiento previo al urocultivo en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital México de la provincia de San José, según diferente masa de carbón activado y tiempo de reacción en Costa Rica 2022-2023. El segundo es establecer la capacidad de inhibición antimicrobiana del carbón activado obtenido a partir de la cáscara de coco en los urocultivos de pacientes con sepsis urinaria nosocomial y con tratamiento previo al urocultivo en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital México de la provincia de San José, según diferentes géneros y especies bacterianas en Costa Rica 2022-2023. Y el tercero sería evidenciar la capacidad de inhibición antimicrobiana del carbón activado obtenido a partir de la cáscara de coco en los urocultivos de pacientes con sepsis urinaria nosocomial y con tratamiento previo al urocultivo en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital México de la provincia de San José, según el sexo del paciente, el antibiótico, el hospital, el lugar de procedencia y la edad en Costa Rica 2022-2023.
Ahora bien, para el marco teórico voy a describir los términos más relevantes para una mejor comprensión del experimento. Primero sería carbón activado, que es un material carbonoso que ha sido tratado con un agente físico o químico activamente. Luego la infección de tracto urinario, que son infecciones bacterianas producidas por bacterias conocidas como uropatógenas. Luego la infección nosocomial, que son infecciones que fueron adquiridas durante el proceso de estancia en un nosocomio. La sepsis, que es una respuesta extrema del cuerpo ante una infección que podría potencialmente causar la muerte de un paciente. Luego, la absorción, que es un proceso físico-químico en el cual las moléculas son retenidas en la superficie de un material poroso. Luego, el urocultivo, que es una prueba de laboratorio que permite determinar la presencia de una infección urinaria e identificar el microorganismo causante. Luego, la capacidad antimicrobiana, que es la facultad de inhibir un microorganismo. Bueno, para hablar un poco sobre la operalización de las variables, vamos a hablar sobre unas cuantas variables que se destacan, empezando con el código del donante. Este se va a definir como un número del 1 al 80 para poder identificar el sujeto de estudio. Su nivel de medición va a ser cuantitativa discreta y la categoría va a ser número del 1 a 80. Vamos a tener 4 filas correspondientes a las unidades formadoras de colonia entre mililitro, empezando con la primera fila, que va a corresponder al urocultivo puro, que es el grupo control que no va a tener ninguna masa de carbono activado. Este se va a definir como el número de unidades formadoras de colonia entre mililitro obtenidas del urocultivo puro. Su nivel de medición va a ser cuantitativa discreta y sus categorías van a ser crecimiento clínicamente significativo y no crecimiento clínicamente significativo. En las últimas 3 filas vamos a tener las unidades formadoras de colonia entre mililitro con diferentes masas y diferentes tiempos correspondientes a los 3 diferentes ensayos que se van a hacer en el experimento. Se va a tener que cada una de esas va a ser el número de unidades formadoras de colonias entre mililitro obtenidas del urocultivo correspondientes a cada ensayo. Su nivel de mediciones van a ser cuantitativas discretas y sus categorías van a ser crecimiento clínicamente significativo y no crecimiento clínicamente significativo. Vamos a tener que el agar sangre va a ser un medio enriquecido que soporta el crecimiento de la mayor parte de bacterias, va a ser cualitativa nominal, va a tener como categorías crecimiento y no crecimiento, mientras que el agar McConkey es un medio utilizado para el crecimiento de bacterias gram negativas como medio selectivo y la fermentación de lactosa como medio diferencial, va a ser cualitativa nominal y sus 3 categorías van a ser crecimiento y fermentador, crecimiento y no fermentador y no crecimiento. Para el diseño de la investigación vamos a tener que el tipo de estudio es experimental explorativo. La población de estudio va a ser todos los urocultivos de pacientes con sospecha de sepsis urinaria del Hospital San Juan de Dios y el Hospital México. La muestra de estudio van a ser 8 muestras de orina por mes durante 10 meses provenientes del Laboratorio Clínico de San Juan de Dios y el Hospital México. Básicamente, para materiales y métodos vamos a tener aquí en nuestro primer esquema un diseño del transporte y manejo de muestras de orina. Básicamente se recolectan 4 muestras de orina por mes durante 10 meses. Se van a transportar en una hielera a una temperatura aproximada de 4 Celsius y se va a trasladar en menos de 24 horas al laboratorio clínico de la UCIMED. Se va a corroborar la integridad y la temperatura adecuadas de las muestras para ser analizadas. Vamos a tener aquí el diseño del grupo de control. Vamos a empezar con realizar una tinción de Gram. Se va a básicamente extender nuestra muestra en un portaobjetos, se va a fijar el extendido, se va a colocar cristal violeta por 1 minuto, procedemos a lavar, Lugol por 2 minutos, procedemos a lavar otra vez, se va a colocar alcohol acetona por 20 segundos, se va a lavar y vamos a colocar serranina por 1 minuto y por última vez lavamos con agua de tubo. Vamos a secar la lámina en una plancha y vamos a poder observar al microscopio nuestra tinción de Gram. Luego vamos a realizar nuestra inoculación. Vamos a básicamente introducir el asa en la muestra de orina y vamos a depositar transversalmente y vamos a rayar el agar sangre y el agar McConkey en forma de zigzag. Vamos a incubar a 35 grados Celsius por 24 horas y luego vamos a poder hacer nuestro recuento de identificación. Vamos a básicamente contar las unidades formadoras de colonia y vamos a hacer nuestra suspensión McFarland para poder introducirla en el equipo VITEC para nuestra identificación bacteriana. En lo que respecta al grupo experimental, se tiene que se realizarán 3 ensayos. Vamos a iniciar por el diagrama o esquema que dice ensayo 1.
Entonces, se van a dividir las muestras de orina, que es de 20 mililitros, en 9 volúmenes de 2 mililitros cada uno. Y además se va a proceder a rotular 3 tubos de ensayo de 12 por 75 milímetros de la siguiente manera. Estos van a corresponder al ensayo 1. Por ende, vamos a escribir en el tubo 1, masa 1, tiempo 1, repetición 1. En el tubo 2 vamos a escribir masa 1, tiempo 1, repetición 2. Y en el tubo 3 vamos a escribir masa 1, tiempo 1, repetición 3. Posteriormente se van a traspasar 2 mililitros de la muestra a cada tubo de ensayo respectivamente y se va a pesar 0.02 gramos de carbón activado por triplicado y se va a depositar en cada tubo respectivamente. Posteriormente se colocará parafilm en la parte superior del tubo con el fin de poder homogenizar por inversión y se dejará actuar durante 20 minutos. En lo que respecta al ensayo número 2, se procede de la misma manera. Esta vez los tubos de ensayo, que igual de forma son 3, se rotularán. Masa 2, tiempo 2, repetición 1. El segundo tubo se va a rotular masa 2, tiempo 2, repetición 2. Y el tercer tubo se rotulará masa 2, tiempo 2, repetición 3. De la misma manera se trasvasarán 2 mililitros de muestra a cada tubo correspondiente y en este caso se pesarán 0.04 gramos de carbón activado por triplicado y se trasvasarán a cada tubo respectivamente. De la misma manera que en el ensayo anterior se coloca papel parafilm en la parte superior del tubo, se homogeniza por inversión y se deja actuar esta vez 40 minutos. Para el ensayo número 3 se repite el mismo procedimiento anteriormente explicado. Cada tubo se rotulará masa 3, tiempo 3, repetición 1. Y para el segundo tubo, masa 3, tiempo 3, repetición 2. Y para el tercer tubo, masa 3, tiempo 3, repetición 3. De la misma manera se trasvasarán 2 mililitros de la muestra a cada tubo respectivamente y se pesarán 0,06 gramos de carbón activado por triplicado y se depositarán en cada tubo respectivamente. Se coloca el papel parafilm en la parte superior del tubo, se homogeniza por inversión y se deja actuar esta vez por 80 minutos. Posterior al tiempo que se dejó actuar, con una asa calibrada de 10 microlitros, se procede a introducir en el sobrenadante y se va a rayar una placa de agar sangre, como se explicó anteriormente. Se traza una línea transversal, se coloca en la parte superior del medio, se traza una línea transversal y se raya de izquierda a derecha en zigzag pasando por encima de la raya transversal. De la misma manera se incuba por 24 horas a 35 grados Celsius y posterior al tiempo de incubación se hace el recuento de unidades formadoras de colonias con el fin de comparar con el grupo control. E igual se aplica la fórmula de factor de dilución, que en este caso es 100, debido a que utilizamos una asa calibrada de 10 microlitros, por las unidades formadoras de colonias obtenidas y así obtendremos las unidades formadoras de colonia por mililitro. En cuanto a lo que corresponde al análisis de datos, se tiene que para la elaboración de la base de datos se tomará en cuenta que los datos son no paramétricos y esto es muy importante. Y se utilizará el programa Excel, la Office 365, y se procederá a depurar esta base de datos en busca de errores y tendencias que puedan invalidar los resultados. Asimismo, se utilizará estadística descriptiva para caracterizar las variables demográficas y se procederá a utilizar tablas para realizar cruces de variables entre estas y las que contienen diferentes análisis que se les realizó a las muestras de orina y así establecer relaciones. Es importante destacar que se utilizará el Rho-Spearman para determinar la significancia de estas variables. En cuanto al cronograma, como bien se observa, se tiene que la solicitud de permisos y preparación de materiales se realizará en el mes de noviembre de 2022. La recolección de muestras y la elaboración de la base de datos se dará desde el mes de diciembre de 2022 hasta septiembre del 2023. La elaboración de la base de datos se dará de septiembre a octubre de 2023 y la producción de la presentación final se dará de noviembre a diciembre de 2023. En el mes de diciembre se realizará la presentación final. Y por acá tenemos el presupuesto de la investigación. Aquí se ve un poco más claramente, contemplando todos los gastos y asociados a las necesidades del proyecto de investigación. Y aquí tenemos la bibliografía.
las referencias utilizadas y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.